Fiscalía pide 4 años y 9 meses de cárcel para Ancelotti por fraude fiscal. Vamos a contarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues la verdad es que en un día muy especial, doblemente especial, porque el Madrid cumple 122 años, ¿no? Y bueno, pues siempre es, digamos que una excusa para recordar, ¿no? Momentos absolutamente épicos, ¿no? E históricos, ¿no? Que hemos vivido pues los socios y los aficionados a este club, ¿no? El vídeo que ha publicado el Real Madrid en su web, pues es una buena muestra de ello, ¿no? Pues además, ¿no? Además, pues el Madrid afronta la vuelta de los octavos de final ante el Leipzig en un partido que ahora mismo es el más importante de la temporada, ¿no? Ayer lo analizaba con Miguel Gutiérrez y probablemente mañana habrá un análisis con Marcos López. Bueno, pues en este día tan especial nos casi amanecemos con una noticia tremendamente sorprendente. Y digo sorprendente porque yo daba por hecho que los problemas de Ancelotti con el fisco ya habían quedado solucionados, que ya formaban parte bueno, del pasado porque había aceptado Ancelotti precisamente las liquidaciones que le había hecho Hacienda, pero debe ser que no, debe ser que esto todavía tiene continuidad y con independencia de que en los próximos días trataré de informarme sobre cuál puede ser la evolución de este asunto, pues vamos a comentar la noticia que han dado en varios medios, pero que creo que el primero fue OK Diario. La Fiscalía pide 4 años y 9 meses de cárcel para Ancelotti por fraude fiscal. La Fiscalía Provincial de Madrid ve indicios de delito en el entrenador del Real Madrid. La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 4 años y 9 meses de prisión para Carlo Ancelotti por haber defraudado al erario público 1.062.000 euros en los ejercicios fiscales 14 y 15, ¿no? Así se distribuirían. 386 en el 14, 675 en el 15. ¿Cómo ha podido saber OK Diario? En primicia. El fiscal le imputa 2 delitos contra la audiencia pública, ya que a pesar de que él mismo afirmó su condición de residente fiscal en España y de que reflejó que su domicilio está en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personales percibidas por el Real Madrid y omitió el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen que había cedido a otras entidades. Por su parte, el juez les culpó de un delito fiscal en 2015, ya que el técnico italiano pagó la deuda contraída con Hacienda en 2014. Vale, esto entiendo que era a lo que yo me refería, aunque insisto, me tengo que informar. A ver, os explico un poco en qué consiste este párrafo, ¿vale? Los que somos residentes fiscales en España estamos obligados a declarar y a tributar por los rendimientos que generamos en todo el mundo, ¿vale? Es decir, un residente fiscal en España que tenga rendimientos en Estados Unidos, en Inglaterra y en Chile, por ejemplo, estará obligado a declarar esos rendimientos también en España. Y eso sí, ¿vale? Con la mayoría de países existe un convenio de doble imposición que te permite que lo que has tributado, lo que has pagado de impuestos en esos países, te lo puedas deducir en España. Es decir, si tú has pagado en Estados Unidos 200.000 dólares, ¿no? Por impuestos, por rendimientos que estás generando en Estados Unidos, cuando los declares en España vas a tener derecho a deducirte esos 200.000 dólares, ¿no? Con su cambio correspondiente a euros. Pero un residente fiscal en España debe declarar lo que genera en todo el mundo, ¿vale? Al contrario que la juez, el Ministerio Público sostiene en su escrito de acusación que Carlo Ancelotti firmó el 4 de julio de 2013 un contrato de trabajo como entrenador del Real Madrid para el periodo comprendido entre el 5 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2016, especificándose en su remuneración para ese periodo, además de unos rendimientos de trabajo, unos rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen al club. A ver, los derechos de imagen, ¿vale? Esto ya es más viejo que el hilo negro, ¿vale? Lo hemos visto con Xabi Alonso, lo hemos visto con Cristiano, con Messi, con numerosos deportistas y futbolistas, ¿vale? La fórmula habitual de estos deportistas, ¿no? De estos profesionales del deporte, ha consistido en ceder sus derechos de imagen a empresas que son suyas, ¿no? O directa o indirectamente, y que sean ellas las que gestionen esos derechos, tributen como consecuencia de ello y les paguen, ¿no? Lo que corresponda por esos derechos a los cedentes, ¿no? Que son los profesionales. Esto es una fórmula habitual. Parece ser que Ancelotti, durante esos años, durante el 14 y el 15, no declaró los ingresos que producían esas empresas, ¿no? Por derechos de imagen.
Y Hacienda suele entender que, bueno, pues que lo que producen esas empresas debe atribuírsele, ¿no?, al propio cedente, ¿no?, al propio Ancelotti en este caso. El fiscal en materia económica precisa que desde el mes de julio del 13 el acusado pasó a trabajar y residir en España, fijando como su domicilio y residencia habitual un inmueble situado en Madrid. Sin embargo, cuando el entrenador cesó de forma anticipada su relación con el Madrid en mayo del 15, tuvo la vivienda arrendada hasta octubre de ese año, por lo que durante 2015 España fue su centro principal de relaciones personales e intereses económicos. A ver, esto tiene su importancia también, ¿vale? Os explico. La residencia fiscal normalmente se determina por el número de días que pasas en España. Es decir, España considera que eres residente fiscal si pasas más de la mitad del año en España. Obviamente estoy simplificando mucho porque esto no es una clase de fiscal, ¿vale? Pero bueno, ¿qué ocurre? Hay veces que no pasas esos 183 días en España, no pasas al menos la mitad del año, pero España sigue considerando que eres residente fiscal por otros criterios, ¿vale? Y uno de los criterios es que en España esté tu centro de intereses personales y económicos de forma clara, ¿no? Claro, en 2015 Ancelotti deja España en el mes de mayo, por lo tanto es fácil presumir que no pasó la mitad del año en España. Bien, pues Hacienda considera que como dejó esa casa alquilada para otros, ese seguía siendo su centro de intereses económicos, ¿vale? Eh, y por tanto, bueno, aquí no sé si Ancelotti tenía la casa alquilada hasta octubre él y siguió viviendo hasta octubre, o Ancelotti dejó alquilada su casa hasta octubre y eso le da a que pensar a Hacienda que ahí estaba su centro de intereses económicos, ¿vale? En cualquiera de los dos casos, para que entendáis que muchas veces no se tiene en cuenta solo el número de días que pasas en España, sino también otros criterios, ¿no? La Fiscalía subraya que con el fin de eludir la tributación por los rendimientos de dichos derechos de imagen, tanto los recibidos por el Madrid como de otras marcas por eventos varios, Ancelotti acudió a un complejo y confuso entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen. Bueno, es un poco cómo funciona, ¿vale? Así simuló entre comillas, la cesión de los derechos de imagen a entidades carentes de actividad real y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas fuera de España, persiguiendo así la opacidad de cara a la hacienda pública española y a la ocultación del beneficio real, del beneficiario real, ¿no? De quién se llevaba realmente esos derechos procedentes de esos rendimientos procedentes de los derechos de imagen. De manera que ni él mismo ni ninguna de sus sociedades tributasen en España o fuera de España. Es lo que os digo, ¿vale? Hacienda en estos casos muchas veces presume que estas empresas que se crean para gestionar los derechos de imagen no tienen una actividad real, sino que simplemente se utilizan como pantallas para tributar menos, ¿no? O para no tributar directamente. Esta es la presunción de Hacienda. Esta presunción ya ha sido, digamos que derribada, por ejemplo, aunque no quiero comparar los casos porque desconozco los detalles del caso Ancelotti y del caso Xabi Alonso, pero Xabi Alonso sabemos que le ha ganado este caso a Hacienda y ha llegado hasta el Supremo, ¿no? Jugándose la prisión, ¿no? Así que no serán todos los casos iguales, pero sí que ya hemos tenido algún caso donde Hacienda claramente ha abusado, ¿no?, de su poder. Carlo Ancelotti cedió sus derechos. El entrenador Carlo Ancelotti, según la Fiscalía, firmó el 1 de julio de 2013 un contrato privado por el que cedía los derechos de imagen a la entidad Vapia Limited por un periodo de 10 años y a un precio de 25 millones de euros, ¿vale? Es decir, Ancelotti cobró 25 millones de euros por la cesión de esos derechos, pero claro, España no vio ni un duro porque lo hizo, digamos que los cobró en 2013 cuando todavía no era residente fiscal en España, ¿no? Un día más tarde, la mencionada empresa nombró como su apoderado a Ancelotti, otorgándole los máximos poderes de actuación para gestionar sus derechos de imagen. Más tarde, en una fecha sin especificar, se formalizó un anexo al acuerdo que modificaba el plazo de duración del acuerdo, reduciéndolo a 3 años, y el precio de compraventa de los derechos de imagen, rebajándolo a 1 millón de euros. Eso, claro, tiene una apariencia fea, ¿no? Porque si tú has cedido por 10 años a 25 millones de euros y después cambias y cedes a 3 años por 1 millón de euros, Hacienda puede considerar que el valor de mercado de tus derechos por 3 años vale más, ¿no?, dado que antes lo habías vendido por 25 millones en 10 años. El 4 de julio del 2013, de forma paralela a su firma como entrenador del Real Madrid, se otorgó al acusado un contrato privado con el club en el que cedía el 50% de sus derechos de imagen a la entidad deportiva entre el 5 de julio del 13 y el 30 de junio del 16. El otro 50% lo tenía una sociedad innominada
y no determinada, que actuó en nombre y representación del entrenador italiano. Dicha sociedad es Bapia, ¿vale? Como hemos comentado antes, que estaba domiciliada en Londres. Vale, era otra sociedad diferente a Bapia, ¿vale? Y que Bapia está domiciliada en Londres, pero esta sociedad estaba en Islas Vírgenes, ¿vale? Una circunstancia que no se comunicó al Real Madrid hasta un año después, ¿vale? A ver, esto, ¿vale? Cuando metes paraísos fiscales, como siempre, vale, vas a levantar la sospecha de Hacienda, sin ninguna duda, ¿vale? De esta forma, el acusado se valió de la sociedad Bapia para que ésta se presentara formalmente ante el Real Madrid como titular de los derechos de imagen, a pesar de que ni siquiera formalmente los tenía atribuidos, ¿vale? Carlo Ancelotti, según la Fiscalía, presentó en plazo sus declaraciones correspondientes al impuesto de la renta, en las que afirmaba su condición de residente en España y donde reflejaba como domicilio un inmueble situado en la céntrica Plaza de Madrid, ¿vale? Bueno, estaba creo que en la calle Lealtad, ¿no? En la Plaza de la Lealtad, si no me equivoco. Solo consignó las retribuciones de trabajo, ¿vale? Nada de los derechos de imagen. Sin embargo, omitió todo el rendimiento correspondiente a la explotación de los derechos de imagen, ¿vale? Llegando de esta forma a las declaraciones con cuotas negativas. Bueno, le devolvieron 39.000 euros en el 14 y parece ser 529.000 en el 15, ¿no? Porque, claro, el Madrid le retuvo de más, ¿no? En ese caso. No quiere decir que no pagase impuestos, quiere decir que había pagado o adelantado más impuestos de los que le tocaban, ¿no? La Fiscalía precisa que los rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen supusieron unos ingresos que alcanzaron 1.249.000, ¿vale? En el 14 y 2.959.000 en el 15, sin que Ancelotti o las otras dos entidades hayan tributado por estas cantidades. Pero es que además el técnico también omitió en sus declaraciones la titularidad en propiedad de 2 inmuebles situados en el extranjero. Tras realizar los ajustes correspondientes, la Hacienda Pública calculó el perjuicio sufrido en 1.062.000, que es lo que hemos comentado, ¿vale? A ver, este es un tema complejo, no se trata en este canal de explicaros todos los detalles, ¿no? Fiscales, ¿no? Que pueden envolver a este asunto. Sí os digo que se suelen resolver estos asuntos llegando a un acuerdo de conformidad con Hacienda, evitando la prisión y pagando lo que corresponda. Es como se suele solucionar estos temas, ya digo, creo que Shakira hace poco ha hecho algo parecido, la mayoría de futbolistas, así fue con Cristiano, así fue con Messi. Xabi Alonso no, como os he dicho, Xabi Alonso consideró que había hecho las cosas bien y que no tenía que pagar absolutamente nada y ganó. Yo no me puedo meter, ¿no? Obviamente, ¿no? En los detalles de este expediente porque no los conozco. Sí puedo decir que Hacienda en muchas ocasiones es abusiva en este tipo de casos, ¿no? Y que la amenaza de prisión funciona como una especie de chantaje. Pero también tengo que decir que si Ancelotti ha hecho cosas mal, yo como español, pues lo que tendré que pedir es que pague, por supuesto, y asuma las consecuencias, ¿no? Y que, hombre, que sale en un día muy inoportuno, en un día muy especial, ya no solo por los 122 años, ¿no? De Real Madrid, sino por la eliminatoria contra el Leipzig y que me imagino que Ancelotti no estará pasando un buen rato, ¿no? Aunque no sé hasta qué punto esto le ha pillado de sorpresa, la verdad. Trataré de informarme también sobre ello. ¿Habrá comunicado del Madrid? No lo creo. ¿Habrá comunicado Ancelotti? No lo descarto, ¿vale? Lo veo más probable el comunicado de Ancelotti. En cualquier caso, le preguntarán esta noche por este tema y ya veremos si da explicaciones. Ojalá que sea digamos que en el ambiente de victoria, ¿no? Después de la noche de hoy. Así que sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.